la reforma laboral, lo que se ve en la relación Trump-Milei. Si te parece, Facundo, ponemos el primer video. ¿Sí? Opio, Gadolinio, Disprocio. No son los nombres de la delantera de un equipo de los años 50. Son tan solo algunos de los elementos sobre los cuales se teje la trama geopolítica más intensa de este momento. Son 17 elementos químicos que están en la famosa tabla periódica y que ahora se hicieron populares bajo la denominación de tierras raras. Son raras y especiales, tienen capacidades magnéticas, luminiscentes y electroquímicas. ¿Y para qué sirven? Mira, se usan en la fabricación de celulares, computadoras, satélites, autos eléctricos, armamento, turbinas eólicas y equipamiento médico. Es decir, son fundamentales para el desarrollo tecnológico. ¿Y por qué son el eje de una disputa geopolítica? Te cuento. Porque China tomó considerable ventaja en la extracción y procesamiento de las tierras raras. Y Estados Unidos vive con desesperación que su rival global domine un recurso tan desequilibrante. El gigante asiático concentra cerca del 80% de la producción mundial de estos minerales. Por lo que si en algún momento decidiera cerrar la canilla, Estados Unidos se quedaría sin materias primas para fabricar sus aviones, misiles, radares y satélites. En esta extraña carrera, Washington corre desde atrás. Su plan es tejer alianzas con países que tengan yacimientos de estos minerales estratégicos. Adivinaste, ahí entra Argentina. Al menos en 4 provincias de nuestro país hay tierras raras. Hay yacimientos en Catamarca, Jujuy, Salta y Córdoba. Y se cree que también en la región serrana bonaerense. ¿A vos te parecía raro el súbito amor de Donald Trump por Argentina? Bueno, no tiene nada de raro. Las tierras raras son parte de la explicación. Europa. La de Trump te quiere salvar. Estados Unidos te viene a bancar. La economía real se está por fundir y vos regalando dólares sin fin. DJ Timorato lo viene a cantar. Milei delirante, no sabes gobernar. Burro y pendenciero, te gusta viajar, pero acá la gente no puede pagar. Última chance, se acaba el perdón, te tiran un salvavidas desde Washington, pero el barco se hunde sin timón y el pueblo despierto te dice que no. Bueno, qué contraste, ¿no? Un poco de humor no viene mal. Me quedé con lo que a alguien le queda dudas, como decía la persona del video, ¿por dónde viene la mano? ¿Alguien tiene dudas de los intereses que hay en juego y de lo peligroso que seamos hoy un campo de batalla entre Estados Unidos y China? Porque es así. Y eso es lo que se está jugando en el mundo. Hoy por hoy está mucho más claro, por suerte, pero esta política, esta estrategia norteamericana, por supuesto viene de hace décadas, porque los números económicos ellos los ven antes, los perciben antes, la caída de sus ganancias, de sus promedios de ganancias las ven antes. Las políticas de Estados Unidos en el año 2001 ya salía la información de que el Pentágono, yo no entiendo bien cómo es esto, pero hacía juegos de guerra en sus estrategias tecnológicas, digo, no sé, de guerra, digamos, la hipótesis de guerra con China, en el 2000 estoy hablando, ¿no? De la hipótesis de guerra con China para el año 2017. Ya pasamos el año 2017, no importa, pero estamos en ese proceso, en el camino pasaron muchas cosas, pero si alguien lo tenía claro eran ellos mismos, de cómo se iba a dar la geopolítica mundial. Hoy estamos viviendo justamente ese proceso. Lo que acababa de explicar el video es, China tiene el 80% de la posibilidad de extraer esas tierras raras para la producción de lo que es elemental hoy como consumo mundial, de la fabricación de celulares, de aviones, de autos eléctricos, de lo que más guita deja en un sentido,
y sobre todo de la industria armamentista. Si Estados Unidos se quiere quedar con eso, a eso voy. Es de vida o muerte para el funcionamiento de la economía norteamericana. Por eso, desde hace tiempo, la estrategia es desplazar a China de todo lo que se puede, todos los rincones del mundo, y se prepara para la guerra. Argentina le viene como anillo al dedo. En Argentina hay tierras raras, hay de todo. Un poco hay que profundizar en esto para no hablar pavada, pero queda bastante claro. Hoy se puede conocer bastante rápido qué significa eso, para qué sirven, para qué tipo de armas, etcétera. Pero ese es el kit de la cuestión. Es importante ver las crisis de gobierno, las crisis de la oposición, todo lo que pasó en Brasil con el ataque en Río, de la policía, etcétera, verlo en ese marco, en ese contexto geopolítico. ¿Qué opinas, Fernando? Sí, tener en cuenta que no es un contexto, que no son hechos aislados. Exacto. Y que bueno, solamente pasa en Argentina porque tenemos a Milei de seguridad, no, o la situación como recién Venezuela, Brasil, narcotráfico, tensión, hay Exacto. Algo más profundo. Hay algo que no te quieren decir. Es más importante lo que no se dice que lo que se dice. Entonces, eso es en clave para... Eso es importante. Principalmente los medios de comunicación. Y muy interesante, Pedro, lo que planteas, que este fragmento, yo soy muy crítico del uso de redes sociales, pero a su vez también hay que abrirle una puerta. Se encontró precisamente esta información en redes sociales, ¿no? Sí. Porque todavía es importante... no queda ninguna duda por dónde pasa, ¿sí? Pero nosotros tenemos la convicción y la certeza que este es el camino, ¿no? De este proyecto de comunicación y explicar, hacer entender, o sea, que llegue la comunicación, que lleguen cuáles son los objetivos de fondo, mientras nos entretienen con alguna cosa, con esto, con lo otro, va por ahí, y fíjate que ahí decían, y connotación vos decías en el bloque anterior, la crisis de Estados Unidos, que trata de imponer por la fuerza y que viene detrás en esta guerra claro. con China. Claro. Porque otra noticia que había leído es que Argentina quiere romper un contrato con China que tiene en San Juan, un emprendimiento, o sea, también sí. Un deseo extractivista. A ver, acá mamá demonio, papá diablo. A ver, no es que unos son buenos, o sea, y los otros son malos. A ver, el tema es, como decía, se pelean las dos potencias y nosotros estamos ahí. O sea, en algún momento, si vos firmaste un convenio con China y querés darle todo a Estados Unidos, China te va a decir, sí, claro. Bueno, pero ustedes me van a tener que resarcir a mí, porque yo hice toda una inversión, o sea, tengo pensado hacer una inversión, firmamos esto, o sea, ¿y cómo me van a pagar? Vos sabés que de estas inversiones que viene tejiendo China con Argentina, desde hace muchísimo, exactamente. Exacto. Como vos decís, no es tan sencillo correrla del medio, porque tienen influencia, pero aparte hay sectores entongados, empresas nacionales, multinacionales europeas, incluso norteamericanas asociadas con China, en vaca muerta están todos asociados, que no rompe fácilmente esos negocios. ¿Entendés cómo hay una contradicción entre la política, la ofensiva más salvaje de Trump y otros capitales que juegan en el medio, y eso repercute en los estados provinciales, en los consejos, en los congresos provinciales, en el Congreso Nacional? O sea, eso es el Estado. Cuando uno dice el Estado es capitalista, porque los sectores de diputados, senadores, la justicia, expresan esos intereses de las compañías, de los capitales, etcétera. Y China ha tejido acuerdos muy importantes, y ahí es donde está la verdadera ingreso de dinero y las exportaciones, etcétera, para los sectores, incluso los sectores del campo, los que solemos llamar la oligarquía, qué sé yo, que decimos siempre más ligados a Norteamérica. No, primero están los negocios, vamos a ver, y después está lo ideológico, lo que fuera. Sí, pero fíjate las contradicciones que se generan. El propio Brasil, cuando me corro un cachito y vuelvo, cuando estuvo Bolsonaro, cuya veña a Trump era
sacarlo a China, sacar las inversiones, dejar de comerciar con China, inmediatamente después de que asumió, debió volver al comercio con China. No es tan sencillo. Sí, Estados Unidos ha demostrado que cuando quiere acelerar las cosas, las provoca. Tengamos el ejemplo de lo que sucedió con el gasoducto ruso-alemán, el Nord Stream 2, antes de iniciarse la guerra en Ucrania. Estados Unidos después termina reconociendo que lo explotaron ellos, lo volaron ellos. Por ese gasoducto iba a ingresar el gas de Rusia a Alemania y de Alemania se distribuía a toda Europa. Bueno, Estados Unidos tenía que empezar la guerra y tenía que cortar esa relación, ese suministro, y lo hizo, lo voló. Nadie sabía quién era primero. Poquitos meses después, la propia crisis de ellos, esta cosa soberbia, todo, terminó reconociendo que fueron ellos. Mirá los peligros que corre una población cuando de intereses capitalistas se trata. Si ellos quieren acelerar cosas, ¿es eso o es una guerra o es un genocidio o es una invasión o lo que fuera? Vamos a un periodo donde las cosas se empiezan a disputar muchísimo más en el terreno militar que en el terreno político. Y democrático, obviamente, nunca. No, exacto. Que está también a su vez, ¿no? Como venimos hablando, también hay que rever el tema democrático, ¿no? Está también difícil el tema democrático liberal también. Y mira, en el Congreso Nacional, después de estas elecciones que vendieron como un 40% de triunfo, incluso se envalentona más y dice, si vos tenés un 40% que te votaron, podés llegar al 70% en influencia, etcétera. Ya, si querés, me bajo los pantalones acá. Es una mentira. El Congreso votado es absolutamente ilegítimo para votar reformas tan grandes. Es ilegítimo. Primero, la primera minoría fueron 13 millones de personas que le dieron la espalda a todos. La segunda minoría recién, que expresa el 26%, 9 millones de votos, votó al gobierno con la nariz tapada. Muchos lo votaron convencidos, pero muchos con la nariz tapada. Y después viene el peronismo con un 15%, 8 millones de votos de conjunto, el peronismo tomado de conjunto. Y después las izquierdas, etcétera. O sea, quiere decir que la primera minoría son 13 millones que no fueron a votar. Si hablamos de la democracia, esa es la primera minoría. Sobre ese Congreso, la burguesía, las patronales, Paolo Roca, Clarín y las multinacionales quieren aprobar la reforma laboral. Y te venden que es como va a salir por el Congreso, que va a salir por ley, que eso es democrático. El pueblo tiene que sacarse esa losa de lo que cree como democracia, lo que entiende como democracia. Votar cada 4 años, cada 2 años a un grupo de príncipes no constituye ninguna democracia. La verdadera democracia es la democracia popular, si se habla en términos de mayorías y minorías, la que se expresó en 2001, para poner un solo ejemplo, insisto en esto, donde después de esa rebelión dio lugar a la formación de asambleas populares, vecinales, barriales, muy numerosas, de 200, 300, 500 personas, sobre todo en la capital federal, ¿no? Para no exagerar tampoco que fue una cosa nacional, pero sí en el corazón del país se dieron ese tipo de movilizaciones permanentes que duraron varios meses y donde se ejercía el protagonismo popular, se escuchaba, se hablaba, se debatía y estábamos aprendiendo a lo que es la democracia popular en un sentido. Lo que vemos en el Congreso, lo que vemos en el Poder Ejecutivo, en la Corte Suprema es una farsa de democracia. Todo el servicio de los capitales, digamos. El sistema. El sistema, exactamente. Y bueno, por eso la importancia, ¿no?, de esto que vos decís, Pedro. Aprender, seguir aprendiendo, seguir informándose, bien informado, ¿no?, para enfrentar a la contaminación informativa. Pero hay información, hay espacios. También hay espacios populares que tienden a organizarse y a resistir. Habrá que abrazar y, como siempre decimos, construir en esa senda, en ese camino. Y bueno, acá estaremos. Comparto, Fernando. Bueno, ya nos queda poco tiempo. La idea final, digamos, es desde este lugar aportar un poquito lo que sea para difundir lo que sea de denuncia y aportar un granito de arena para la resistencia popular. Bueno, una cosita antes de irnos, Pedro, recordar que nosotros también tenemos un canal de YouTube que van a encontrar fragmentos del programa, de los programas, que también pueden suscribirse también a nuestro canal, dejarnos mensajes, dar me gusta, que también nos sirve
Y bueno, acá estaremos siempre. Bueno, un saludo al Chino, que se mejore. Hasta luego, Facundo. Hasta luego, Fernando. Nos estamos viendo el próximo martes Grande. de 20 a 22 en Radio Trinchera. Un abrazo grande. Chau. Abrazo. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo.